una de las medidas que preguntamos, mira, ¿y ese suelo qué pH tiene? Mira, ¿y ese suelo es ácido, es alcalino, es neutro? O sea, es la información básica que cuando vemos análisis de suelo nos vamos directamente a ver qué pH tiene. O sea, es una medida muy sencilla de hacer, pero con muchos problemas en su determinación, dependiendo de la relación del laboratorio. No siempre los valores son reproducibles, de manera que es una medida muy fácil de hacer, pero también con muchas implicaciones. Por eso el cuidado que tenemos de seleccionar el laboratorio al cual mandamos las muestras de suelo. Por lo tanto, con el pH nosotros, que es una de las medidas de la acidez, en el libro que les anunciamos, que les íbamos a regalar, ahí hablan de la factor cantidad y factor capacidad y el factor cantidad. Pero el pH es una medida únicamente, una medida de la intensidad que es una medida. La siguiente. La siguiente, Luis. Luis, la siguiente. Bueno, vamos con la teoría. Yo tengo ahí una fuente de acidez. En este caso tengo un ácido orgánico, el ácido acético, que en solución acuosa aporta protones al suelo. O sea que ahí podemos ver entonces resaltado con rojo que yo necesito identificar, la anterior. Bueno, en esa medio dependen entonces de la fuente. Es si yo me desarrollo una constante. Hago una manipulación logarítmica para sacar el pH, porque recuerden que P significa logaritmo negativo. En este caso, pero ¿qué es el pK? La fuente. Entonces, el pH depende de la fuente. Entonces, eso es fundamental para entender la acidez del suelo. Adelante. Vimos en la gráfica que estaba ahí cómo la fuente de acidez del suelo me define el pH. Por ejemplo, en el estómago yo tengo una acidez muy fuerte porque tengo ácido clorhídrico en el estómago, que prácticamente es lo mismo que el ácido de las baterías, que es ácido dulce del suelo, el pH medio, perdón. Entonces, vemos entonces que la fuente me define si el suelo es ácido, si el suelo es neutro, si el suelo es alcalino. Entonces, lo que quiero es mostrarles entonces que hay una relación entre el pH y la fuente. Eso es fundamental para saber cuál es la fuente de acidez del suelo, pero también para evaluar el laboratorio. Adelante. Esto me lleva entonces a que yo puedo clasificar la acidez del suelo dependiendo de la fuente. Adelante, Luis. Bueno, tengo los suelos que tienen un pH menor de 4,2. Entonces volvemos a la teoría. ¿Cuál es la fuente de acidez en el suelo para que me dé ese pH menor? Cuando en los suelos se forma ácido sulfúrico. ¿Por qué se forma ácido sulfúrico en el suelo? Porque el azufre, en muchos suelos, que está como pirita o está oxida, inmediatamente se forma ácido sulfúrico y el pH se vuelve supremamente ácido, puede llegar a pH 4,2. Vamos a ver más adelante que eso sucede en Venezuela. También cuando al suelo le llega lluvia ácida, también una fuente de iones, de protones de ácido fuerte que también acidifican el suelo. Y también puede ocurrir con la materia orgánica fresca. Esa materia orgánica fresca tiene ácidos orgánicos todavía acidificar el suelo. Pero lo más grave es que yo tengo un suelo inundado, reducido, que tenga sulfato, se forman los suelos sulfatoácidos, que son gravísimos. Ahí no
después. Bueno, estamos asociando entonces a que dependiendo del pH yo tengo una fuente de acidez en el suelo. Luis, la siguiente. Se está demorando. Bueno, la siguiente transparencia, la siguiente presentación me habla de los suelos que tienen un pH pasando. Bueno, esos suelos que tienen pH entre 4,2 y 5,2 ahí aparecen aluminio en pH. Si un laboratorio le reporta Papito, ¿cómo se te cayó el café? ¿A ti? no sé. No, tú tienes. Mira, papi, ¿qué te pasa por ahí? Señor Raúl, ¿me logra escuchar allí? Luis. Sí, le escuchamos. Lo que pasa es que le escuchamos. Sí, ya se restableció, que aquí me decía que se había ido la conexión. Ok, sí. Yo tengo buena señal, aquí me parece que tengo muy buena señal. Ok. Esperemos unos segundos a ver si el señor Raúl logra restablecer allí su señal. Está ¿Lo estoy escuchando por acá? entonces, Me parece que se escucha perfectamente. Si bueno, quieren podemos continuar. ¿Pueden lograrlo con la diapositiva? bueno, pasa la segunda diapositiva entonces, pasa la otra diapositiva, yo sigo aquí. ¿O tú crees? Papi, ¿qué te pasa? ¿Ah? Vamos a ver la siguiente. Dime, Luis. Pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, por favor, bueno, ya. Entonces, ¿cuáles son los suelos que debemos tener desde el punto de vista agrícola? Son suelos que tienen un pH entre 5 y 5 y 6, 5, 7. Mire que ya cuando yo subo el pH y lo paso de 5,2, 5,5, desapareció el aluminio intercambiable.
y quedan una fuente de acidez en el suelo muy débiles que dan estos pHs. Los grupos ácidos de la materia orgánica ya humificada, los protones que se liberan de los grupos hidroxilos de las arcillas y la reacción de bicarbonato, que recuerde que siempre va a estar presente la reacción de bicarbonato por la respiración. Y hay una cosa importante, a este pH existen unas sales básicas de sulfato de aluminio que son las que voy a tratar más adelante, cómo se puede controlar el problema de acidez del suelo. Adelante. Luis, se me fue la presentación. Luis. Sí, ya la comparto nuevamente. ¿Listo? ¿Reanudar? Listo, ya la tiene. Bueno, los suelos que tienen un pH de entre 5 y 5 y 7, 5 y 8, 5 son suelos donde empiezan a predominar los bicarbonatos de calcio. ¿De dónde provienen los bicarbonatos de calcio? Generalmente provienen del riego y unos contenidos de calcio en el suelo. Ya suelos entonces que empiezan a tener unos problemas graves porque ya tenemos insolubilidad de microelementos, ya el hierro, el cobre, el manganeso y el zinc empiezan a ser insuficientes aunque estén presentes en el suelo porque se van precipitando como hidróxidos. Y el último grupo, el grupo 5, la otra transparencia, Luis. El grupo 5 son suelos que ya el calcio desapareció como calcio intercambiable, ya se precipitó en el suelo como carbonato de calcio o como sulfato de calcio, como yeso, y lo que predomina en el complejo de cambio son sólidos, son suelos bicarbonatados, ya el pH mayor de 5,5, o sea, ya los suelos ya en vez de tener problemas químicos empiezan a tener problemas físicos, suelos que se dispersan, que se compactan, se disuelve la materia orgánica, y el bueno, eso es sumamente grave. Adelante. Bueno, ahí tengo un resumen. Tengo un resumen donde en la fase sólida está entonces la fuente de acidez y en la fase líquida está los iones que están en solución. Entonces, si yo tengo aluminio intercambiable, tengo aluminio en la solución. ¿Qué es lo que pasa? Ese aluminio en la solución inhibe el desarrollo de raíces. Cuando el aluminio tóxico es igual como si estuviera un suelo compacto, el solvente se muere. Y ahí entonces no hay posibilidades por debajo de 5,5. No absorbe agua, no absorbe nutrientes, tiene problemas. Entonces, por eso es que el problema del aluminio intercambiable se ha trabajado tanto porque sabemos que el aluminio lo que hace es precipita el fósforo dentro de la célula y al precipitar no hay división celular y si no hay división celular no hay formación de pérula absorbente, entonces ahí tenemos un suelo, un suelo con unas condiciones adversas para el crecimiento de plantas. Adelante. Bueno, los suelos entonces, grupo 1, son los suelos que yo conocí en el delta del Orinoco, unos suelos con unos contenidos de materia orgánica muy altos, inundados, y los drenaron. Y eso, estoy hablando hace más o menos unos 40 años, 50 años, que los drenaron, inmediatamente los suelos empezaron entonces a bajar los pHs, y esos suelos llegaron a tener pH 1, pH 2, pero lo más grave era que el agua que salía de esos suelos inmediatamente generaba unos problemas de toxicidad en las aguas y muerto de pescado, de la vida acuática se veía afectada. O sea, son suelos que si uno identifica que tienen pirita, no los toque, no los drene, porque vienen unos problemas supremamente graves. Y devolver ese proceso es muy difícil volver a encalar esos suelos, voy a mostrar más adelante
problemas que hay que echarle cal a un suelo que tenga sulfato ácidos. Como esa acidez es tan fuerte, destruye la arcilla, entonces además tiene un pH supremamente ácido y como destruyó la arcilla, es tóxico también de aluminio. Entonces imagínate, pH supremamente ácidos y tóxicos de aluminio, o sea que esos suelos no se deben tocar, no se deben manejar, deben dejarse inundados y no generar entonces problemas. Ese problema entonces lo conocí yo en el Delta. Adelante. Bueno, los suelos del grupo 2. Los suelos del grupo 2 lo único que tienen es que tiene una acidez derivada de una fuente que es el aluminio intercambiable y hay que eliminarla. ¿Cómo lo elimino? Llevándolo a acidez del grupo. Yeso, adicionando, subiendo el pH o adicionando materia orgánica. Bueno, vamos a ver que hay otras fuentes de formas de controlar esa acidez. Lo importante es eliminar el aluminio intercambiable para que no haya acción. El aluminio intercambiable, ya las fuentes de acidez no son tan fuertes y ya entonces, ¿qué permite? Un pH de ya suelos que ya tienen mejor capacidad. Yo Luis, ya, bueno. Dame la siguiente, grupo 3. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Vemos entonces que si yo tengo aluminio intercambiable, tengo aluminio en la solución del suelo. Ahí está como el aluminio en la solución del suelo. Y yo empiezo a identificar más o menos las formas de eliminar ese aluminio. Mire, tengo marcado con 4. Subo el pH. Y al subir el pH se me precipita el aluminio como hidróxido de aluminio. O sea, sale de la solución, queda precipitado y ya no hace daño. La otra forma, la que aparece ahí con la número 5, aplico fósforo. Es una forma muy costosa de eliminar también el fósforo, pero yo precipito el fósforo precipito el aluminio con fósforo formándome varicitas. Pero también yo puedo adicionar sulfatos y puedo formar 2 tipos de compuestos, la frumanita, la basaluminita y la lunita, que también precipitan. Y a un lado entonces también tengo la materia orgánica que es capaz de complejar el aluminio. Entonces ahí tengo entonces resumido la fuente de acidez tipo 2, que el suelo va a estar entre pH 5.2 y 4.2, y tengo también esbozando ya lo que voy a tratar más adelante, cómo puedo eliminar ese aluminio. Lo saco del complejo de intercambio y al sacarlo del complejo de intercambio lo elimino de la solución y ya no es tóxico. Adelante. Adelante. Listo. Bueno. Vamos a ir un poco más adelante. El suelo está seco, están esperando que vengan las lluvias y así se ganan una actividad en el campo, pero si no hay humedad en el suelo no reacciona. Bueno. Y otra cosa es la presión de CO2, eso tiene que ver más en el laboratorio. La mayoría de las veces la gente monta ensayos de encalamiento, ensayos de incubación en el laboratorio, en el invernadero, y tapa con plástico el vaso, pero entonces al aumentar la cantidad de presión de CO2, los valores no son reproducibles en el campo. Entonces, de manera que eso es una cuestión más de laboratorio. Adelante, Luis. Bueno. Aquí van a ver ustedes nombres de suelos que ustedes conocen mucho, ¿cierto? Este es un trabajo que hizo Tania Rodríguez en la época del 70, cuando se estaba trabajando los problemas de acidez en el oriente venezolano, en Jusepín. El laboratorio estaba recién instalado, estábamos trabajando todos esos problemas de acidez. Y miren, por ejemplo, los suelos de Guanipa, con 200 kilos yo llevo el pH de 5.1, 5.2 a pH 5.5. Entonces mire que la capacidad buffer de los suelos va a depender entonces del contenido de arcilla, del contenido de aluminio.
Le mencionaba, por ejemplo, el suelo delta, un suelo que se había acidificado porque se había drenado, que ya el pH había empezado a bajar de 4, estaba alrededor de 4,2, 4, como con 16 hasta 20 toneladas de cal no se lograba manejar una unidad de pH en el suelo, mientras que los otros suelos sí. De manera que la dosis de cal estamos asociados entonces al contenido de aluminio y la capacidad amortiguadora que tiene el suelo. Eso está asociado entonces al pH y al contenido de arcilla del suelo. Adelante. Otra forma de corregir la toxicidad de aluminio con medio encalador es utilizando carbonato de magnesio. Pero vuelve y se dan cuenta, tengo carbonato, pero tengo que tener protones para que reaccione ese carbonato. O sea, si yo utilizo entonces un carbonato de calcio, un carbonato de magnesio. La siguiente, como la dolomita. Mire que la dolomita necesito todavía más acidez para que reaccione, porque tengo dos carbonatos. Entonces, la dolomita necesita un suelo supremamente ácido y tiene doble ventaja. Aporto calcio, aporto magnesio, corrijo la toxicidad de aluminio. Pero recuerden, el suelo tiene que tener acidez para que la cal y la dolomita reaccionen en el suelo. Ella no se solubiliza porque es una sal insoluble. Adelante. Bueno, otras fuentes, por ejemplo, la cal viva. Mire que también consume protones, o la cal apagada que también consume protones. Esto generalmente uno puede hacer una lechada de cal y aplicarla en el suelo. Lo que pasa es que esto es supremamente cáustico y le daña las manos a la gente y causa problemas. Pero yo puedo adicionar una lechada de cal al suelo para corregir los problemas de toxicidad. Adelante. Bueno. Por ejemplo, en algunas siderúrgicas y en algunos sitios, por ejemplo, aquí en Colombia, que utilizan el bagazo de caña como combustible para las calderas, genera una cantidad de cenizas. Esas cenizas son óxidos de calcio, magnesio, sodio y potasio, que cuando se mojan, cenizas también se pueden aplicar al suelo porque aportan alcalinidad consumiendo protones. Adelante. Ahí vemos entonces esa gráfica famosa donde yo llevo el pH del suelo a 5,5 y mire que el aluminio intercambiable, la saturación de aluminio que mide el aluminio intercambiable prácticamente es 0. O sea que subiendo el pH hasta 5,2 es suficiente para eliminar la toxicidad de aluminio del suelo. Adelante. Bueno. Otra forma, como yo las había mencionado y se los puse por ahí en una gráfica anterior, cómo yo puedo también eliminar la toxicidad de aluminio con iones complejantes. El sulfato, el fosfato, el silicato y los grupos ácidos de la materia orgánica. Esas se llaman ácidos fuertes de Lewis. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Con el sulfato complejo, con el fosfato precipito, con el silicato complejo y con la materia orgánica compleja. O sea que otra forma de eliminar la toxicidad de aluminio es mediante entonces la formación de complejos. ¿Cuál se usa predominantemente? Los sulfatos. Es aplicación de yeso. O sea, cuando yo aplico sulfato de potasio, también estoy controlando el problema de toxicidad de aluminio, porque el sulfato me está complejando el aluminio también. Adelante. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo adiciono entonces un complejante, el pH se mueve muy poquito. O sea, como el sulfato, el yeso o los complejantes no son alcalinizantes, el pH no sube. Se mueve el pH, pero el pH se mueve es porque eliminé quien estaba aportando los protones de aluminio. Entonces, si el suelo tiene pH 4,7, 4,8 y adiciono yeso, ese me va a mover 0,3, 0,4 unidades, pero es porque eliminé el aluminio, no porque el sulfato generó una alcalinidad. ¿Qué se forma entonces? Un complejo que se llama el AlSO4+, o sea que queda una carga positiva. Ese complejo, ese par iónico es muy soluble y se mueve en el perfil del suelo, o sea que yo puedo eliminar aluminio en el perfil del suelo a través de un complejante como el yeso. Adelante. Aquí vemos entonces qué es lo que puede suceder cuando yo aplico yeso. Primero, formar un par iónico, que es la reacción de arriba, LSO4+. Pero también, dependiendo de la cantidad de aluminio y la cantidad de yeso,
yo puedo precipitarlo como urbanita, como base aluminita, pero hay un problema cuando aplico alunita, que el yeso me puede ocasionar entonces precipitación de potasio y me puede ocasionar entonces un déficit de potasio. Entonces debe ser con mucho cuidado cuando se maneja el yeso, con el análisis de suelo y saber cantidad de potasio intercambiable tengo. Adelante. Bueno, miremos aquí entonces qué pasa cuando aplico yeso. Mire que tengo aquí a mano izquierda que el 53% de la raíz está en los primeros 15 centímetros, un suelo ácido. Entonces, ¿qué tiene el suelo? No explora nutrientes, no explora agua, no tiene anclaje. El 27% está únicamente a los 30 centímetros. Pero cuando yo aplico yeso, ¿qué va a pasar? Hasta los 30 centímetros va a tener el 53% de raíces. Y inclusive puedo tener hasta los 45 centímetros un contenido de raíces mucho mayor. Entonces, ¿qué me está facilitando entonces el yeso? Como permite la lavada del aluminio que baje, yo permito entonces que las raíces exploren más. Y las raíces exploran nutrientes, exploran agua y no hay problemas de acame porque tiene buen raizamiento. Esa es una de las ventajas que tiene el yeso. Adelante. Bueno, miremos esta gráfica. Esta gráfica, como el contenido de calcio intercambiable desde la superficie hasta una profundidad mucho mayor, pues prácticamente no tengo calcio intercambiable, el suelo ya está completamente desaturado. Pero aplico una sal muy soluble, el cloro de calcio. Ese cloro de calcio, entonces, como es tan soluble, el calcio se va a mover por todo el perfil. Y mire, en el punto verde casi que a más de 120 centímetros el calcio llegó. Pero eso es sencillamente por investigación. O sea que el anión que acompaña el calcio tiene efectos predominantes en la movilidad del calcio en el suelo. Veamos entonces la cal. La cal entonces, vemos entonces que únicamente llega alrededor de 30 centímetros, que fue donde la incorporé. Entonces, por eso es que si la cal usted no la incorpora, ella no se va a mover en el perfil del suelo. O sea, eso que uno ve que la cal la pone al voleo superficial, eso sencillamente es una palmada en la espalda, eso no influye nada. Pero miren el yeso yo lo puedo aplicar superficialmente o lo puedo incorporar y mire que el yeso me puede bajar hasta casi más de 30 centímetros. Entonces, el anión que acompaña al catión. Ahora, el anión que hace controla el aluminio y el calcio aportado por la sal favorece entonces el contenido de calcio intercambiable en el suelo. Adelante. Bueno, ¿por qué la materia orgánica controla también el aluminio? Porque forma complejos. La materia orgánica bien humificada, es capaz de complejar el aluminio. Entonces, uno ve suelos que pueden tener aluminio intercambiable, porque el método de KCl no es muy selectivo, uno puede ver buenos desarrollos de raíces. ¿Pero es por qué? Porque la materia orgánica está controlando el aluminio intercambiable a través de los complejos. Eso es una defensa que tienen algunas plantas. Algunas plantas segregan ácidos orgánicos y esos ácidos orgánicos entonces complejan el aluminio y ya sacan el aluminio y la solución y la planta empieza a desarrollarse normalmente porque ella se está defendiendo aportando ácidos orgánicos a la rizósfera. Adelante. Bueno. Hay una marcada evidencia entonces en que los grupos orgánicos y las sustancias inorgánicas pueden controlar entonces la toxicidad del aluminio. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí entonces? Que hay dos posibilidades, que es que ustedes como técnicos del campo tienen que manejar. ¿Qué pH tiene? ¿Qué fuente de acidez tiene? ¿Y cómo van a corregir? ¿Y cómo la van a corregir? Pues depende entonces de las ofertas. Por ejemplo, en los llanos orientales colombianos, las vías no son las que teníamos en Oriente, entonces allá había un problema gravísimo de llevar enmiendas, entonces ellos trataban de buscar otras metodologías. Pero en el oriente venezolano, que es una mesa, entonces la aplicación de cal allá fue muy generalizada y muy poco se generalizó la aplicación de yeso. No sé si ahora eso ha incrementado. Adelante. Bueno, aquí vemos entonces qué es lo que hace la materia orgánica. La materia orgánica tiene que tener unos grupos ácidos terminales de la materia orgánica humificada y compleja el aluminio. Y ese aluminio complejado ya no está en solución, sino que
está en una condición no tóxica y la planta se puede desarrollar. Eso es lo que hace, por ejemplo, el aporte de una materia orgánica bien unificada al suelo, y eso es lo que hacen algunos suelos orgánicos que controlan la toxicidad de aluminio por complejación. Adelante. Esta grafiquita es muy bonita, la hizo un profesor de la Universidad de Hawái, el doctor Hapke. Él mostró entonces cómo los ácidos orgánicos eran capaces de controlar la toxicidad del aluminio porque formaban complejos. Vemos ahí en esa gráfica entonces que los distintos ácidos orgánicos que son segregados por las raíces de las plantas controlan la toxicidad del aluminio a través de la complejación. Entonces, para repetirles, yo puedo controlar la toxicidad del aluminio, la fuente de aluminio que me da un pH entre 4,2 y 5,2, subiendo el pH con enmiendas alcalinas, complejando con yeso, complejando con fósforo, complejando con silicatos o complejando con materia orgánica. Y vemos ahí entonces también una forma en que las plantas también ellas son tolerantes a la toxicidad del aluminio, pero cuando logran entonces tener unos segregados en la rizósfera de materia orgánica soluble, ácidos orgánicos que controlen esa toxicidad. Adelante. Bueno, es una gráfica resumen, donde yo tengo cal y tengo yeso. Mire, por ejemplo, que cuando aplico cal, ¿qué es lo que hago entonces? Elimino las formas hidroxiladas de aluminio hasta llevarlas a aluminio más 3 y desaparece las formas hidroxiladas. Pero cuando aplico yeso, ¿qué se me forma? AlSO4 y algo de hidroxilos de aluminio. Entonces, ese aluminio, ese complejo de aluminio, ese materia orgánica, ese par iónico de aluminio y sulfato, elimina la toxicidad en todo el perfil del suelo. Adelante. Bueno, con base en la química entonces de la acidez del suelo, la adición de yeso o de cal puede resumirse en lo siguiente. Adelante. Bueno, si el suelo tiene un pH alrededor de 5, del grupo 1 y del grupo 2, se debe adicionar cal. ¿Por qué? O dolomita. Porque yo necesito que el suelo esté ácido para que la cal reaccione. Ya se los he mencionado varias veces. La cal no se disuelve en el suelo, la cal tiene que reaccionar en el suelo. Eso significa que el suelo debe ser ácido. Adelante. Si el suelo tiene un pH entre 5 y un valor más alto, pero usted quiere aumentar el contenido de calcio y magnesio del suelo, usted no lo va a lograr con cal. ¿Por qué? Porque como la cal no va a reaccionar en el suelo y ella no se disuelve, entonces usted no va a aportar calcio y magnesio al suelo. Entonces, es uno de los cuidados que tiene que tener. Hay gente que dice, no, es que vamos a subirle el calcio y magnesio al suelo. ¿Cómo? Con dolomita. Digo, no, señor. Este suelo con pH por encima de 5 no le va a reaccionar, entonces la dolomita se le va a quedar. Usted la va a encontrar después de 4 años, ahí todavía en el suelo no ha reaccionado. Recuerden entonces que las cales no se disuelven, sino que tienen que reaccionar en el suelo. Adelante. Bueno, es posible adicionar una mezcla de yeso con un bajo contenido de cal. Bueno, usted tiene una acidez alrededor de 4,9, 5 y quiere llevar a 5,5, pues no va a encontrar que la cal reaccione rápidamente, pero si aplica un poco de yeso, sulfato de magnesio, los contenidos de calcio y magnesio lo pueden subir. Una experiencia que hemos tenido acá en Colombia. Adelante. Y aquí vemos entonces, al lado derecho tenemos la fuente de acidez. Tenemos entonces suelos que tienen alrededor de pH 5, por debajo apliquemos cal. Y si lo tenemos por encima de 5, apliquemos yeso o sulfato de magnesio, cualquier sulfato, inclusive el sulfato de potasio funciona igual, lo que pasa es que mucho más caro que otras fuentes. Adelante. El manejo entonces que se le puede hacer a la acidez del suelo es con el análisis del suelo. O sea, si usted no se meta a encalar, no se meta a adicionar enmiendas, si usted no tiene un pH del suelo, no haga lo del vecino, que generalmente hace. El análisis del suelo es la mejor guía para usted manejar. Todo esto que les acabo de mencionar es una experiencia que yo tengo en este libro que se llama Química del Suelo, que la escribí en el año 2002, y que se lo van a hacer llegar a ustedes, donde está explicada en 5 capítulos toda esta teoría que yo les acabo de mencionar
en este corto tiempo. Bueno, gracias por la asistencia y veo nombres conocidos. ¿Listo, Luis? Excelente, bueno, le damos muchas gracias al señor Raúl, a pesar de los inconvenientes, como saben, estas nuevas tecnologías, pues justamente esto es lo que nos invitan a buscar las fórmulas y a tener un poco de paciencia a veces para adaptarnos. Fíjense, en esta última diapositiva tienen nuestra página web, que es www.agromarketingca.com/seminario online-2. Allí se encuentran la información. Muchos de ustedes se pudieron ingresar hacia esa zona. En la parte inferior van a conseguir estas pestañas que pueden observar allí. En esas pestañas está, en una de las pestañas, en la pestaña azul, lo que es la conferencia, y en la pestaña verde se encuentra lo que es el respectivo libro que acabamos de observar acá. Se encuentra allí bajo el ambiente de Google y lo pueden fácilmente descargar, ¿sí? Entonces, brevemente podemos iniciar una fase de preguntas y respuestas. No sé si alguno de ustedes tendría alguna pregunta, pues la puede elaborar en este momento. Voy a verificar por acá lo que es el chat. Raúl, ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿cómo está? Mira, Raúl, Hombre, tengo una inquietud. Tengo una inquietud con el uso de las cales agrícolas, dime, que Eli. están muy de moda en algunos sitios, y entonces con la ventaja de que los volúmenes que se manejan son muy pequeños y parece ser que han dado resultados. ¿Qué experiencia has tenido con ello? En volúmenes pequeños. Sí, o sea que en vez de aplicar, por ejemplo, 1 o 2 toneladas de cal sólida, aplican 1 o 2 litros por hectárea de una cal líquida. Generalmente, por supuesto, tengo entendido que tiene que ser con tecnología, con nanotecnología, para Oh, que mira, esa mira. concentración... Elio, mira, yo no he visto mentira más grande que esa que 1 litro de cal líquida reemplaza a no sé cuántos kilos de cal. Eso es mentira. Mira, Elio, si tú agarras, en el caso de Colombia, un billete de 100.000 pesos y lo conviertes en billetes de 2.000 pesos, vas a tener lo mismo. O sea, los que utilizan el concepto de cal agrícola, cal líquida, son unos mentirosos. O sea, si yo tengo 50 billetes de 2.000 pesos, tengo 100.000 pesos. O sea, el hecho de que yo la cal, la muela, la micronice y la ponga alrededor de nanopartículas, no me cambia la química. En química, un equivalente de un ácido reacciona con un equivalente de una base. Eso no implica que sea más fina o que sea más gruesa. Entonces, son argumentos de vendedores. Eso, yo no puedo reemplazar la química por las reacciones químicas por la micronización. Ya. El hecho de que sea muy pequeña, como yo mostraba ahí, reacciona más rápido, sí, es más rápido. O sea, una nanopartícula de carbonato reacciona más rápido que una partícula de 20 o 30 micrómetros de carbonato. Pero entonces es una mentira. Esos son argumentos. El mejor ejemplo es ese. Yo tengo 100.000 pesos y lo convierto en billetes de 2.000 pesos, sigo teniendo los mismos 100.000 pesos. Y el hecho de que yo la cal y la muela no aumenta, sigue siendo Excelente. Pero no aumenta la velocidad de reacción, sí, pero eso es una mentira. Ok, excelente. Señor Raúl, por acá pregunta el señor Oscar Sandoval. Quisiera saber su opinión para el uso de fosforita para manejar la acidez. Y bueno, le da muchas gracias por su tiempo. No, mire, la fosforita, eso es un fósforo completamente insoluble. Así sea la de la de Lobatera o esas rocas de Carabobo, que son muy buenas, pero no son capaces de corregir
la toxicidad del aluminio. ¿Por qué? Porque el aluminio, el fósforo no es soluble. Ahora, si esa dolomita tiene algo de carbonato de calcio incorporado, pues quien está reaccionando con la acidez del suelo es el carbonato y no la dolomita, y no la fosforita. O sea, no, la fosforita no corrige el problema de toxicidad de aluminio en el suelo, porque es completamente insoluble. Recuerden que todos esos trabajos que se hicieron allá en Maracay sobre Solórzano y todo su grupo, buscando hacer soluble la fosforita, al final lo que hicieron fue acidificarla parcialmente. Ok, entendemos. Por acá también el señor Armando Riego nos dice, primero nos saluda, buenos días, de antemano gracias por vuestra presentación. Le pregunta, después de aplicar una enmienda de cal o yeso, ¿a cuánto tiempo considera usted se puede sembrar o ya se haya alcanzado un nivel óptimo de pH? Bueno, depende de la humedad del suelo y depende de la forma en que lo incorporó y depende también del tamaño de partícula. Si el tamaño de partícula de cal es muy fino, si usted le incorporó y el suelo está a muy buena humedad, usted puede sembrar a la semana siguiente. Pero lo más fácil es mandar a hacer un análisis de suelo. Usted encala y a los 2 o 3 días manda a hacer el análisis de suelo. El pH le llegó a 5,5, siembra a los 2 días. Ya, el análisis de suelo es lo mejor para uno tomar esa decisión. Ok, excelente. Entonces, si tienen alguna otra interrogante por esta vía, estaríamos abiertos a recibirla. Ok, por acá Eglis nos dice que es posible que en cuanto al uso del tamaño de la partícula de calcio tenga que ver con el manejo en el tiempo de la reacción del suelo. Es decir, si coloco un material de mayor diámetro, su reacción durará más tiempo en el suelo. Sí, eso es claro, eso es claro. Eso es claro. Por ejemplo, inclusive hay gente que vende cales de distinto tamaño, por ejemplo, mezcladas. Una cal que reacciona rápidamente porque es muy fina y una cal que es más gruesa que reacciona más lentamente. Sí, el tamaño de partículas se puede jugar para manejar la velocidad de reacción, el tiempo de encalamiento. Eso es muy viable y eso lo han hecho. Y hay compañías que ofrecen cales de distinto tamaño de partículas mezcladas, cosa que la reacción en el tiempo vaya dándose. Ok, excelente. Entonces, entrando en el tiempo, señor Raúl, no sé si tiene alguna reflexión final o algo más que quiera agregarnos. No, hombre, que por ahí me llamó la atención que vi a la Fofinca, porque la Fofinca debe tener 50 años ya. Era el laboratorio de Maracay y me place saber que todavía existe el laboratorio de la Fofinca. Y recuerden que la mejor forma de manejar la fertilidad del suelo es con el análisis de suelo. La Fofinca tiene muy buena metodología, imagínense, 50 años haciendo análisis de suelo, tiene muy buena formación. O sea, la mejor forma de manejar las enmiendas es a través del análisis de suelo. Es así, yo creo que la reflexión final de todo esto es que siempre debemos optar a los expertos como ustedes para hacer lo que es el respectivo análisis y así poder tener la optimización de cualquiera sea de los procesos agrícolas y agroindustriales que queramos realizar. Pues bueno, señor Raúl, de nuevo, muchísimas gracias. Le pedimos disculpas por acá a los asistentes por algunos inconvenientes que tuvimos. Sin embargo, como les indiqué, parte de esta nueva fórmula de utilizar nos lleva al aprendizaje. Muchísimas gracias a todos por su paciencia. Les recordamos que pueden dirigirse a la página web en la sección de seminarios online, en la parte inferior. Tienen las dos pestañas, tanto con la presentación como con el libro que nos regala el doctor Raúl. Y bueno, cualquier información adicional, quedamos a sus órdenes desde acá, desde Agromarketing, y estoy seguro que el señor Raúl también queda a sus órdenes. Muchísimas gracias y bueno, que tengan una feliz tarde. Bueno, gracias muchachos. Bueno, Anita, muchachos. Cuando Gómez. Mira, Raúl, yo tenía una última pregunta. Dime. Que es que se presentan casos en Venezuela, y particularmente hay una finca en la que yo ahorita estoy asesorando, que el pH de los suelos está por debajo de 5, pero los contenidos de calcio son altos.
Entonces la administración de la finca pretende encalar. Y yo le dije, no, que hombre, eso es un error porque el valor de aluminio no llega ni a un miliequivalente. Sin embargo, ellos se empeñan en encalar. ¿Por qué ocurre que esos pH son bajos aún habiendo contenidos de calcio mayores a 10 miliequivalentes? No, lo que sucede, eso mismo sucede aquí en la zona bananera de Urabá. Esa zona bananera de Urabá, como ya no solo un suelo natural, es que esa teoría de que aluminio intercambiable alto, calcio y magnesio bajo, eso es para génesis de suelos. Pero acordate que ya los suelos prácticamente su química la han modificado completamente. Entonces, esos suelos debieron haber recibido nitrato de calcio, debieron haber recibido sulfato de calcio, debieron haber recibido fuentes de calcio soluble. Entonces, claro, suben el calcio dejando el pH alrededor de ese valor. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Que por génesis ese suelo no puede tener pH alto y aluminio, calcio alto y aluminio alto. Pero como ya los manejaron, ya les aplicaron fertilizantes, ya le han aplicado sales solubles, ya la química no es la que uno entiende desde la gente, es la química que uno entiende desde la fertilidad del suelo. Entonces, con seguridad a ese suelo le debieron haber aplicado una fuente soluble de calcio, seguramente nitrato de calcio. Entonces, la recomendación tuya es correcta, que dejen con esos contenidos de calcio y imagínate, van a encalar. Primero la cal no va a servir. ¿Por qué? Porque no va a reaccionar. A ese pH 5 la cal no se disuelve, no reacciona. Entonces no van a subir el pH se les va a quedar ahí. Segundo, si son cultivos establecidos, ¿cómo van a meter, cómo van a incorporar esa cal? Hacen un daño de raíces grandísima, porque eso superficialmente no va a hacer nada. Y tercero, pues con esos niveles de calcio, pues se economicen una plata ahí, porque yo tengo calcio suficiente en el suelo. Lo que tengo que mirar es cómo está el sistema de raíces, si el suelo está compactado, porque muchas veces sucede eso. Yo tengo calcio en el suelo y tengo pesos bajos, tengo calcio foliar bajo. Y voy a ver, es que el suelo está compactado. Y el suelo compactado, pues, no tiene raíz, no permite desarrollo de raíces, la planta no puede respirar, entonces es como tener ahí entonces una riqueza en el suelo que no se puede aprovechar. Entonces, muchas veces con solo aflojar el suelo se aprovecha una buena aireación, un intercambio de CO2 por oxígeno, hay mejor respiración. Eso sucede en el sitio donde yo te dije. Por ejemplo, yo tengo suelos que tienen hasta 5 miliequivalentes de potasio, imagínense, 18 y 20 miliequivalentes de calcio, entre 12 y 13 miliequivalentes de magnesio, y un peso racimo de 10, 12 kilos, 14 kilos. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? No, miren, hagan hay una prueba, hay un equipo que llaman aquí un Hércules, que es un tridente que le meten al suelo y lo aflojan, y aflojan el suelo. Y con solo hecho de aflojar el suelo, entonces hay mejor penetración de agua, mejor desarrollo de raíces y hay un buen desarrollo de nutrición. No sé, es el problema muchas veces de los dueños que también quieren opinar. O van de un amigo y ese amigo, entonces ahí es donde uno como técnico se aburre. Así es. Bueno, Raúl, gracias. Con mucho gusto, Elia. Bueno, muchísimas gracias y siempre es importante escucharlos porque ustedes son el conocimiento resumido de muchos años. Entonces, bueno, muchísimas gracias y bueno, quedamos por acá a la orden cualquier información adicional. Feliz tarde de nuevo.